Entonces, esos jóvenes que estaban en Medio Oriente, como estaban sometidos por una guerra civil, recordemos de que Medio Oriente es un lugar que se ha caracterizado por guerras civiles constantes. Por ejemplo, ese grupo extremista terrorista llamado ISIS, el Estado Islámico, que llevó a cabo incluso atentados en Europa, surgió pues en Medio Oriente. Y de hecho no es el único grupo que opera, digamos que en Medio Oriente, hay muchos más grupos más. Al-Qaeda es uno que es bien conocido, etcétera. ¿Sí? Entonces, como había guerras civiles, muchas ciudades quedaron devastadas. Tenemos a Siria, por ejemplo. Y las universidades quedaron completamente destruidas por las bombas que caían constantemente en esas ciudades, ¿no? Y ante ello, muchos jóvenes universitarios se quedaron sin ningún lugar en el cual aprender. Felizmente, gracias a las plataformas educativas virtuales, pudieron acceder a través de tablets, a través de smartphones, a esas universidades que ofrecen cursos, posgrados, maestrías, etc. Y continuaron sus estudios. Y aprendían y daban sus exámenes a nivel virtual, y en la práctica, pues evidentemente, cada vez, digamos que atendían con mayor eficacia a los heridos víctimas de la guerra. Y es un artículo muy buenazo que está en la BBC Mundo. Sí, bien. Entonces, el tema de la existencia de las plataformas educativas digitales o virtuales ofrece muchas ventajas y muchos beneficios al ser humano promedio. Lo otro, que también en este caso consideré como un impacto, como un efecto positivo, es lo siguiente. Tenemos a la democratización del aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? A que gracias a la tecnología, al empleo de esos recursos y esas herramientas tecnológicas, es que la educación llega cada vez a más gente, llega cada vez a más personas. Por ejemplo, hasta hace más o menos 50 años era impensable que uno, si es que no poseía el dinero suficiente como para mudarse y quedarse, digamos que en Europa o en Norteamérica, en Asia, etcétera, simplemente uno no podía, digamos, acceder a ningún estudio superior en cualquier tipo de universidad que existiera en esos continentes. Pero hoy en día eso sí es posible. Y es posible sin gastar pasajes. Es posible sin gastar, en este caso, estadías, sin gastar todo lo que implicaría un asentamiento o en todo caso una estadía en un país extranjero. Es posible desde una habitación, es posible desde una propia casa. ¿Por qué? Porque el Internet es una ventana al mundo. Y a través del Internet es que uno puede acceder a cursos que se dan en Europa, en África, en Norteamérica, etc. O sea, uno puede acceder a cualquier tipo de universidad gracias al Internet. Y eso no es todo, también uno puede acceder a grandes fuentes de información que están en las nubes, a través, por ejemplo, de videos tutoriales, y poder aprender de ello. Y puede llevar a cabo cursos pagados o cursos gratuitos, y nutrirse cada vez más de eso. Dicho de otra manera, la educación se ha hecho más democrática, porque ha llegado cada vez y sigue llegando cada vez a más personas. Efectivamente, hay brechas que todavía quedan por ser cerradas, pero hemos dado un gran salto, afirmativamente y felizmente, ¿no? Lo otro, la superación de barreras en tiempo y espacio. Ni qué decir de eso, ¿no? Lo que les comentaba hace poco nada más. Ahora se puede aprender desde cualquier lugar y a cualquier hora. Finalmente consideré la siguiente, en este caso, ventaja, la siguiente resultante del impacto de la tecnología en educación de manera positiva, como cuarta, por cierto, pero hay que tener en cuenta que estas no son todas las ventajas o todos los beneficios que surgen del impacto de la tecnología en la educación. Hay muchos más beneficios, hay muchas más, digamos que, consecuencias positivas que en esta ocasión no le he mencionado por temas de tiempo. ¿Sí? Y bueno, mencioné la siguiente, la autonomía del aprendizaje. ¿A qué me refiero con eso? A que ahora como el estudiante ya posee las grandes fuentes de información científicas, modernas, nuevas, que están ahí en el Internet, que uno puede, digamos, que acceder fácilmente a través de un clic, entonces el estudiante puede aprender por sí solo. Puede, digamos, que navegar en la www, en la World Wide Web, y aprender y nutrirse de esas grandes fuentes de conocimiento que están ahí, y nada se lo puede impedir. Pero aquí no quiero decir de que el estudiante ya pues ya aprende por sí solo y el docente queda a un lado y ya no hay docentes, para nada. El estudiante puede navegar y puede aprender por sí solo y puede perfeccionar sus conocimientos.
pero siempre con la guía del docente. ¿Por qué del docente? Porque el docente es el que posee la capacidad, la experiencia, la pericia para poder, en este caso, desarrollar la capacidad crítica de discernimiento, de diferenciación en el estudiante, para que éste sepa qué información coger y qué no, qué conocimiento integrar y asimilar y cuál no. Dicho de otra manera, que pueda poseer la vena científica a fin de solamente integrar aquel conocimiento que sea válido, comprobado, verídico, etc. ¿Sí? ¿De manera autónoma? Claro que sí, porque él lo va a hacer, pero siempre con la guía de un docente, capacitado y cualificado. Y también surgen nuevas formas de aprendizaje. ¿A qué me refiero con esto? De que hoy en día, por ejemplo, se habla del conectivismo, del cooperativismo, que son formas de aprendizaje nuevas, en las cuales uno puede aprender a través de la interacción que posee con las redes informáticas que están ahí, en el Internet. Y efectivamente es cierto. Además que hoy en día el aprendizaje, además de autónomo, también es cooperativo. ¿Por qué cooperativo? Porque uno puede aprender en compañía y también en debate, puede comprender también nutriéndose de otro tipo de profesionales, de otro tipo de personas que no solamente están en nuestro contexto, sino que están en otros países. O sea, nos podemos nutrir de la experiencia de esas personas, del conocimiento de esas personas, sin importar el idioma. Porque si uno no domina muchos idiomas, fácilmente puede tener herramientas que le permitan, digamos que, traducir cualquier tipo de idioma. Y así uno puede aprender mejor. Sí, efectivamente es una gran consecuencia que ha surgido gracias al Internet y a la tecnología, pues, ¿no? Y eso permite el desarrollo de nuevas capacidades en los estudiantes. Y eso es muy cierto, ¿no? Autonomía, juicio crítico, capacidad de reflexión, capacidad de síntesis, capacidad de análisis, etc. Entonces, en conclusión, como diría el gran Steve Jobs, una computadora es para mí la herramienta más sorprendente que hayamos ideado. Es el equivalente a una bicicleta para nuestras mentes. ¿Por qué? Porque la fortalece, porque es como un ejercicio constante y que le permite ir mucho más rápido. En síntesis, la tecnología aplicada a la educación es un gran salto para que la educación mejore en aras, en este caso, de una mejor humanidad. Gracias.